Estamos leyendo el Sutta del Corazón, la página 76. Me he puesto ante la triple joya Arya. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Dayagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva. Respondió el venerable Saradhatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradhatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea junto con el mundo de dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. Me he puesto ante la asamblea de Dakinis de los 3 chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa Marasa Chandalasa Marayape, Akasa Marasa Chandalasa.
Akasa Marasa Sandara Samaraya Pe Tayata Om Gate Gate Parasangate Bodhisattva, por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se perciban. Sitinkuro Yesoa, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora la página, no me acuerdo cuál. La página 34, hacemos la oración de refugio y el ofrecimiento de mandala. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Melo, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Rana Mandala Kani Yata Yana. Vamos a empezar hoy haciendo primero una meditación. Como ahora todavía no nos duelen las rodillas, empezamos meditando primero. Como siempre, primero repasamos la postura del cuerpo, tratamos de estar relajados, mantener la espalda recta. Intentamos traer toda la atención plena aquí y ahora, momento presente. Observamos la respiración. Dejamos que el aire entre y salga de forma natural. Y ahora con la mente un poco más en calma, empezamos intentando generar la motivación altruista. Para ello visualizamos a nuestro maestro en aspecto de Buda Sakyamuni, espacio frente a nosotros, que representa el estado de iluminación que deseamos alcanzar. Pensamos que está ahí realmente, que nos guía y nos inspira en la práctica. Visualizamos a todos los seres a nuestro alrededor, que son ilimitados como el espacio.
dirigimos una mente de compasión y de amor hacia todos y cada uno de los seres. Entonces, manteniendo estos dos puntos de referencia, de nuevo intentamos generar la motivación de la bodhicitta, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a hacer ahora esta práctica de meditación. Intentamos mantener esta visualización durante toda la práctica. Y ahora vamos a tratar de conocer o de comprender cuál es la naturaleza de nuestra propia mente. Entonces empezamos por traer a nuestro pensamiento la forma en que aparece la mente, simplemente cuando no nos planteamos ningún otro aspecto, simplemente pensamos mi cuerpo y mi mente. La mente aparece como algo muy real, la mente o la consciencia aparece como algo muy real que está unida a nuestro cuerpo. Entonces simplemente esto, tratamos de identificar la sensación que tenemos generalmente de mi mente, mi consciencia. Tratamos de reconocer que es algo fundamental y muy importante en nuestra vida. Entonces, por un lado tenemos esta imagen de nuestra mente, tal como aparece, y luego sin perder esta imagen intentamos reflexionar o analizar qué es la mente y cómo funciona. Entonces, en general, en el budismo se dice que la mente, la naturaleza convencional de la mente es claridad y conocimiento. Claridad se refiere al hecho de que aparecen imágenes, que aparecen cosas en la mente. Cuando vemos un objeto visual, en nuestra consciencia aparece una imagen de ese objeto. Cuando escuchamos un sonido, en nuestra conciencia aparece una imagen de ese sonido. Cuando tenemos un pensamiento, en la consciencia aparece esa imagen, ese pensamiento. Cuando tenemos un sentimiento, es algo que aparece en nuestra mente. Entonces, cuando decimos claridad y conocimiento, claridad se refiere a esa imagen que aparece en la mente. Y conocimiento es el hecho de que somos conscientes de ello. Somos conscientes de ese objeto que percibimos con la vista. Somos conscientes, hay una consciencia que conoce o percibe el sonido que oímos con el oído, los pensamientos, las ideas, los sentimientos. La mente es consciente de ello. Entonces tratamos de entender o observar cómo todo lo que aparece en nuestra vida,
todo lo que percibimos, todo lo que conocemos, no es otra cosa más que esa claridad y conocimiento. Los objetos que percibimos directamente ahora con la vista, con los sentidos, son imágenes que aparecen en nuestra consciencia y el hecho de que somos conscientes de ello. Lo mismo las sensaciones de placer y dolor, lo mismo los pensamientos, lo mismo los recuerdos del pasado, lo mismo los proyectos del futuro, lo mismo las preocupaciones, los temores, los miedos de nuestra mente, los sentimientos de amor y compasión, de odio. Tratamos de reconocer que todo lo que aparece en nuestra vida, todo lo que conocemos y todo lo que sentimos son imágenes, son apariencias en nuestra mente. Es la propia mente que aparece como una imagen y que es consciente de ello. Entonces ahora intentamos observar todo lo que percibimos en la vida, todo lo que existe en nuestro mundo, en nuestra consciencia. Tratamos de reconocerlo como la propia mente, imágenes que aparecen en la mente y el hecho de que somos conscientes de ello. Aparte de estas imágenes que aparecen en la mente y ser consciente de ellas, no podemos encontrar ninguna otra cosa. Podemos hablar de objetos externos, del mundo externo, simplemente por eso, porque hay imágenes, porque aparecen esas imágenes en nuestra mente y somos conscientes de ello. Lo mismo el mundo interno, nuestros sentimientos, pensamientos, recuerdos, todos son simplemente imágenes que aparecen en la mente. Las personas que conocemos y con las que nos relacionamos, el mundo externo con el que nos relacionamos, todo no son más que esas imágenes que aparecen en la mente. El pasado no está en ningún otro lugar, no está en ninguna parte. No son más que imágenes, recuerdos que aparecen en nuestra mente. Lo mismo con el futuro, lo mismo con el presente. Intentamos comprobar esto, que todo lo que existe en nuestra vida, en el mundo, no son más que apariencias en la consciencia y el hecho de que nosotros somos conscientes de ello.
podemos decir que todo el mundo, todo lo que percibimos, no son más que esas imágenes, apariencias vacías que aparecen en la pantalla de nuestra mente. Que es la propia mente que aparece como esa imagen y que es consciente de ello. Es la propia mente que sostiene esa imagen, que se agarra a ello. Entonces ahora cuando estamos convencidos o vemos más o menos claro que todo lo que existe no son más que imágenes en la mente, en la consciencia, tratamos de conocer esa consciencia. La consciencia es el hecho de conocer algo. Es el hecho de ser consciente de algo. Ese algo de lo que es consciente. Llamamos el objeto que percibe la consciencia. En este caso no es otra cosa que la propia consciencia, que aparece una imagen, que aparece la consciencia. Como la consciencia no es más que ese hecho de ser consciente del objeto, es algo que depende del objeto. Sin conocer algo no podemos hablar de una consciencia. El propio significado de consciencia, de mente o de conocimiento, es el hecho de que conoce algo y depende de ese objeto que conoce. En este caso, y el objeto es, podemos hablar de cualquier objeto por el hecho de que lo conocemos, de que hay una consciencia que lo percibe. Entonces ahora intentamos comprender qué es esa consciencia, que es de hecho lo que crea todo el mundo, todas esas imágenes, experiencias, vivencias, todo el pasado, todo el futuro, todo el presente, son simplemente apariencias vacías en la conciencia. Si buscamos qué es la consciencia, que la hemos identificado como la base de todo, lo que crea todo el mundo. Si buscamos qué es esa conciencia, vemos que no tiene forma física, no tiene un tamaño, no podemos hablar que sea grande o pequeño, no tiene un lugar de emplazamiento donde se encuentra. No tiene forma, ni color, ni tamaño. Si buscamos qué es la consciencia, dónde está, no podemos encontrar nada.
encontramos nada que sea esa consciencia. Sin embargo, esa consciencia es la que crea todo el mundo. Es la fuente o el origen de todo lo que existe en nuestra vida. Todo lo que existe en el presente, del pasado y del futuro. Sin embargo, es algo que no se puede encontrar. Que cuando lo buscamos con una mente clara, con inteligencia, vemos que no se puede encontrar. Entonces intentamos dejar reposar nuestra mente en ese espacio vacío, en ese hecho de que no podemos encontrar la consciencia, que es lo que crea el mundo, lo que crea nuestra vida. Intentamos dejar reposar nuestra mente en ese espacio vacío infinito, manteniendo la mente muy clara, muy lúcida. Ahora no hace falta analizar nada, simplemente dejamos reposar la mente en ese espacio vacío infinito, en un estado de claridad y de gozo. Si nuestra mente se distrae, perdemos la concentración, volvemos a repasar rápidamente, repasamos la naturaleza convencional de la mente, que es claridad y conocimiento, el hecho de que aparecen imágenes y somos conscientes de ello. Luego buscamos la naturaleza última de la mente, que es la luz clara, es la vacuidad, es espacio vacío, infinito, es claridad, es un estado de gozo. De nuevo dejamos que repose nuestra mente en este estado.
podemos mantener esta mente de la luz clara, que en realidad no encontramos ninguna mente, en este espacio vacío de la vacuidad, que en realidad no hay ningún objeto que percibir. Un estado en el que no hay dualidad, no hay un yo que esté ahí meditando, no hay un objeto separado ahí que perciba la mente. No hay ninguna mente, ninguna consciencia subjetiva que podamos encontrar. Cualquier pensamiento o distracción que aparezca, dejamos que se desvanezca en este estado de luz clara. Y ahora, sin perder esta concentración, intentamos reconocer lo que es la naturaleza última de la mente, la luz clara, que es la vacuidad y la consciencia de la vacuidad inseparables. Es como el espacio vacío, infinito. Y al mismo tiempo la naturaleza convencional de la mente, que es esa misma vacuidad que aparece como imágenes en la consciencia, y el hecho de que percibimos o somos conscientes de ello. Imágenes como objetos de los sentidos, como pensamientos, como sensaciones agradables, desagradables, felicidad, sufrimiento, emociones, sentimientos, temores, dudas, proyectos, miedos.
Todos son apariencias vacías en la conciencia, que aparecen dependiendo de causas y condiciones, de impresiones que vamos dejando en nuestra conciencia con las acciones que realizamos en cada momento. Es como un fluir continuo de imágenes, como un sueño, en lo que aparece de todo tipo de imágenes o experiencias, según el tipo de causas y condiciones que hemos creado en el pasado y que vamos creando ahora. Y en realidad todo ese sueño es la propia luz clara, la propia vacuidad, esa realidad última, que nosotros la percibimos alterada debido a los velos de la ignorancia, las aflicciones, el karma. Tratamos de ver que ese mismo samsara en el que estamos atrapados, si lo vemos con lucidez, con claridad, es la vacuidad, es el nirvana, es la liberación, es la iluminación. Pero cuando somos incapaces de ver lo que es en realidad, percibimos una realidad alterada, que no son más que las imágenes y experiencias de la vida diaria. Tratamos de entender que es lo mismo, el samsara y el nirvana es lo mismo. El mundo convencional, la realidad última, es lo mismo. Es la propia vacuidad que nosotros la percibimos modificada. Que si queremos liberarnos del sufrimiento y del samsara, tenemos que contemplar la realidad última, ver las cosas como son, contemplar la luz clara de nuestra propia mente. Entonces ahora, para acabar la meditación, pensamos que por los méritos que hemos creado con esta práctica, que ojalá que todos los seres alcancen la iluminación, dedicamos los méritos para que alcancemos cuanto antes el estado de iluminación, podamos guiar a todos los seres a este estado. Ya nos relajamos. Entonces ayer nos quedamos con la duda o la pregunta de que si todo es un proyecto
de nuestra mente, si es la mente la que proyecta todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que esto, una persona que vemos enfrente, si es una proyección de mi mente, cómo es posible que yo sea una proyección de la mente de la otra persona? Como, no sé, parece como incompatible. No sé si tenéis alguna respuesta o otra forma de verlo. ¿No? Es que en la misma vacuidad puede surgir a la vez varias cosas. Una cosa puede ser una y varias a la vez. Entonces puede ser una y otra cosa a la vez también, dependiendo de cómo sea visto desde... O sea, a la vez puede ser lo que tú estás viendo, Sí. y a la vez puede ser otra cosa en el mismo instante y al mismo tiempo que percibo de la persona. La misma vacuidad puede surgir todo a la vez. Sí, la verdad es que, de hecho, si lo pensamos en la vacuidad, es como en potencia está todo, no hay nada imposible. Como no hay, digamos, son apariencias vacías, todo. Ahora, cuando hablamos de esto, que la persona que yo percibo, si yo la veo como una proyección de mi mente, me parece que eso impide o niega o impide que yo sea una proyección de la mente de la otra. Pero eso, desde mi punto de vista, es un poco como si yo me aferro a que mi mente existe de forma real, que es la que proyecta al otro. Puedo decir, el objeto o la persona que yo percibo es una ilusión, es una proyección de mi mente, pero mi mente no es ninguna ilusión, es la que proyecta. Entonces, eso, desde el punto de vista de la escuela prasánica, es un error, es aferrarse a la existencia inherente de la mente. Entonces, si vemos que la mente es también vacía, es lo que decías, puede aparecer todo, no solo uno, dos o tres incontables. Y luego otro punto es que la persona que yo proyecto y la persona que está ahí, que me percibe a mí, no son lo mismo. Quiero decir que las personas que yo veo no son las personas que en realidad están frente a mí. Yo lo que veo es una proyección. Si no, todos veríamos lo mismo, o así. Pero en realidad, no sé. El mundo que yo veo y que percibo, que es una proyección de mi mente, no es el mismo mundo que tú ves y percibes, aunque estamos en el mismo sitio y vemos los mismos objetos. En algún aspecto pueden coincidir, porque el karma coincide, pero luego la percepción del mundo es distinta para cada persona. Entonces se trata de analizar esto, darle vueltas y ver que eso, la percepción del mundo para cada persona es distinta. Pero luego no quedarnos ahí, porque eso da la impresión de que está la mente, que es la que crea esto, que está ahí realmente, que la mente es, que lo externo es ilusorio, pero la mente no. La mente es la que crea esa ilusión, como que parece que la mente tiene más categoría, que tiene más poder, ¿no? Pero se trata de buscar esa mente y ver que no hay nada, y ver que es todo una ilusión. De hecho, en la vacuidad se enfatiza eso,
el no quedarte, si te quedas en algo, como dice Nagarjuna, mientras te aferres a los agregados, a algo, la consciencia y esto, estás atrapado. De ahí surge el yo, el karma y esto. Entonces se trata de esto, comprender que todo lo que percibimos es una proyección, es como una ilusión, que no quiere decir que no exista, que existe convencionalmente así como una ilusión, pero no quedarnos ahí, sino ver que la propia mente que proyecta esto es también vacía, es también una ilusión. Y esto en general, lo que decía ayer, esto nos da la sensación de que es una visión nihilista en el sentido de que llegas a decir, pero bueno, entonces no hay nada, no hay nada. Para nosotros es más cómodo aferrarnos a quedarnos con algo. Tiene que haber algo. Si no hay un yo, una consciencia. Si no, algo. Y de hecho la meditación, la vacuidad es que mientras tengas algo que agarrarte, no has llegado a comprenderlo. Y cuando llegas a la vacuidad, por eso es difícil de expresar ese estado, pero de hecho está ahí, es una experiencia que si la practicas y la buscas, llegas a tenerla, y que comprendiendo y meditando la vacuidad es como se purifican todas las aflicciones de la mente. Y dejas de tener autoconsciencia, ¿no? Dejas de tener... autoconsciencia. En realidad percibes todo igual, digamos, ves todo como un sueño, la consciencia, ves que las cosas que percibes no son más que un sueño, ilusorias, pero no es que desaparezcan. Digamos, el karma sigue igual. De causas y condiciones ilusorias aparecen experiencias de felicidad y sufrimiento ilusorias. Y esto lleva a acciones, te lleva a realizar acciones que son ilusorias y que dejan impresiones que se manifestarán en experiencias ilusorias. Ahora, cuando ves todo como ilusorio, ya no estás atrapado en esto. Entonces, al ver las cosas como ilusorias y meditar una y otra vez en vacuidad, no aparece el apego, el enfado, todas las aflicciones desaparecen. Si desaparecen las aflicciones, el karma que creas no está contaminado por las aflicciones. En ese caso, los bodhisattvas, para poder beneficiar a todos los seres, crean karma también para aparecer y manifestarse y esto, pero en un karma que no está contaminado. Como no está contaminado, no trae sufrimiento. El sufrimiento aparece por el karma contaminado. El sufrimiento o la felicidad samsárica, que en realidad se considera sufrimiento. La felicidad y los placeres de los seres humanos y de los dioses y así, que están manchados por el deseo y por la ignorancia, en realidad, para una persona que percibe la vacuidad, son sufrimiento, en realidad. Porque son impermanentes y porque acaban en el dolor, acaban en la satisfacción y el dolor. Ahora, si una persona que percibe la vacuidad y que es consciente de ello y que tiene la mente libre de la ignorancia y de aflicciones, el karma que crea no está contaminado, no está contaminado por la ignorancia y las aflicciones. Entonces no puede traer como consecuencia sufrimiento. Y en ese caso los bodhisattvas crean karma, pero no está motivado por la ignorancia, sino
está motivado por la compasión y la sabiduría. Sabiduría que conoce la vacuidad de las cosas y la compasión para ayudar a los seres a salir de ahí. Y con esa motivación crean karma para, digamos, manifestarse y poder ayudar y beneficiar a los seres. Sí. Entonces, volviendo a la pregunta que nos habías hecho ayer, cada uno tendría una verdad condicional, una verdad convencional, o la verdad convencional es una y cada uno la proyectamos de manera diferente. Sí, digamos, lo que es uno es la verdad última, la realidad última. Y esa misma realidad última, como cada persona tenemos una consciencia individualizada, la percibe desde ese punto de vista individualizado. Y por eso es distinta a la de otros seres, que puede coincidir en muchos aspectos con otros, con la de otros seres, coincidir en aspectos en los que el karma coincide, pero es distinta para cada uno. Y luego incluso en el caso de los Budas, en el Dharmakaya no hay ninguna diferencia. Todos los Budas, todos los seres iluminados, no hay ninguna diferencia. Es como si echas un vaso de agua en el mar, ya no lo vas a separar. Así. Pero la manifestación de los Budas, como Buda Sakyamuni u otros Budas, las deidades, etc., aparece con una forma determinada, un aspecto determinado, y aparece a ciertos seres y a ciertas personas determinadas de forma individual, digamos, por el karma, por la conexión kármica. Y en ese sentido, lo mismo, en el mundo convencional que percibimos, cada uno es distinto para cada uno, tiene matices distintos, aunque tenga también aspectos que sean comunes. Jesús, yo Sí. la vacuidad la percibo en un samsara suave. Cuando se trata de, por ejemplo, yo lo veo todo mente y todo, pero cuando alguien me dice, has robado algo que yo no es, ahí es cuando ya no lo veo con vacuidad, ya veo... Entonces, tendría yo que rodearme de un samsara suave, más hacia adentro, más hacia la meditación, para no salir fuera y que te acusen de cosas que tú no lo ves así, que te den. Sí. No, la verdad es que a nosotros nos queda mucho camino por recorrer. Y hay situaciones pequeñas, lo del samsara suave que dices, que podemos manejar y aplicar las enseñanzas de tener paciencia, de mantener una mente positiva, pero hay situaciones más fuertes, más graves, que nos resulta muy difícil. Pero eso es simplemente lo que da a entender es que tenemos que practicar mucho, que tenemos que continuar practicando, porque se trata de desarrollar la capacidad interior de mantener el amor y la compasión, la paciencia, el altruismo, la generosidad en cualquier situación. Lo mismo las situaciones favorables y agradables que en situaciones muy adversas. Claro, para conseguir esa capacidad tenemos que practicar mucho. Digamos, a nuestro nivel es difícil mantener esto, una mente positiva cuando aparece una situación muy dura o así violenta, pero eso lo único que indica es que tenemos que seguir practicando
desarrollando estas cualidades, fortaleciéndolas. Sí. Jesús, a mí me gustaría que explicáramos un poco más a fondo el tema cuando hablamos de percibir, de la percepción, cuando estás todo el rato refiriéndote a la proyección que percibes, ¿no? Dentro de tu mente, las proyecciones que tenemos. Cuando hablamos de percepción, ahí, cuando estamos explicando esa apariencia y estamos hablando de esa percepción, ¿cómo de extensa es esa percepción? O sea, ¿qué incluye esa percepción? ¿Incluye o integra toda la información procedente de las 6 conciencias? Es decir, sensaciones, formaciones mentales, conceptos, los sentimientos que añadimos, que coloreamos a esa persona o a ese objeto. Ahí, en esa percepción, es una percepción que integra todos los componentes de todas las conciencias, o es una percepción más simple. Por eso quiero que... Sí, no, la verdad es que ahí tiene muchos aspectos. En principio están las conciencias de los sentidos, que percibimos objetos visuales. Por ejemplo, con el caso de objetos visuales, a nuestra conciencia aparece un objeto separado, apartado de ahí, pero en realidad lo que aparece a la consciencia es una imagen mental que crea a través de el vehículo del órgano de la vista, una impresión por la luz, y luego las neuronas que en el cerebro, en la mente, en la consciencia, aparece algo. Lo que aparece no es un objeto externo, es la propia consciencia que, usando esas conexiones de las neuronas y el ojo y el objeto externo, usando eso, crea una imagen. Y eso es lo que percibimos. Y eso es lo que vemos. Cada persona que vemos y cada objeto es una imagen mental que crea la mente dependiendo de esos conductos. En el caso del oído, lo mismo, sonidos y así, que son todo imágenes mentales. Lo demás es otra historia que no son lo que nosotros percibimos, son estímulos. Eso con los 5 sentidos. Con el tacto lo mismo, sensaciones de tacto. Luego con el sentido de la mente ya incluye pensamientos, recuerdos, todo lo que has mencionado, sentimientos. La mente incluye sensaciones de dolor, de placer, incluye recuerdos, incluye miedos, temores, dudas. Hay un montón de aspectos de la mente. Todo son esas imágenes que aparecen en la mente. Todo eso son imágenes. Unas dependen del cuerpo físico, otras dependen simplemente de la mente, de, impresiones que tienen, recuerdos del pasado, que están ahí. Y luego todo lo que aprendemos desde que nacemos, todos los estudios, lo que aprendemos y lo que percibimos, todo eso deja impresiones de la consciencia que están limitando y están, están como que tienen su influencia en lo que pensamos y lo que hacemos y lo que sentimos y el tipo de experiencias. Y es por eso que la misma comida a una persona le sienta bien y le gusta mucho, y a otra persona le sienta fatal y no porque hay un montón de impresiones ahí en la consciencia. Entonces todo esto, se trata de todo esto, entender y verlo como la propia mente, la propia consciencia que va pasándonos esa película de imágenes constantes. Y aparecen objetos que nos despiertan el deseo y el apego y nosotros actuamos, y esas acciones que realizamos van dejando más
impresiones, y todo es como un proceso constante de una gran cantidad de aspectos que están entrelazados unos con otros, que se influyen unos con otros y que están determinando el tipo de vida y el tipo de experiencias que tenemos en el presente y los que vamos a encontrar en el futuro. Y todos están relacionados con las impresiones del pasado. O sea que tanto el presente como el futuro y el pasado están todos en esta. Pero se trata de ver que todo eso son imágenes que aparecen en la consciencia. Y aparte de esas imágenes no podemos encontrar ninguna otra cosa. Si lo analizamos bien, todo lo que conocemos en la vida, todo lo que experimentamos, todo lo que es nuestra vida, aparte de esas imágenes vacías en la mente, que es la propia mente, no podemos encontrar nada. Y si vamos a buscarlo, las cosas externas, objetos materiales, es otra historia. Es otra historia, no, que no hay otra cosa. No podemos encontrar nada que no sean esas imágenes de la mente. Entonces, si llegamos a comprender esto y a tenerlo y a estar convencidos de esto, y decimos, bueno, entonces yo aquí tengo el origen de todo. Aquí está el origen de todo, esa mente. Que se trata de eso, de llegar hasta ahí. Cuando tenemos el origen de todo, cógelo. Tratar de cogerlo. Cógelo si puedes. Si no puedes, entonces... Y si llegas a ver que no se puede coger, que no está en ninguna parte, que es como el espacio vacío, te quedas ahí feliz. Y eso es ya... Feliz y liberado. liberado. Al mismo tiempo hay que tener presente, una vez que has analizado todo ese proceso de percepción y de la mente, hay que tener presente que aunque yo tengo todas esas proyecciones y integro todo ese conjunto de cosas en esa imagen que me habla de unas cosas, sobre una persona o un objeto de una situación, no puedo, como tú decías, negar que ahí fuera o existe algo, sí. Lo vea yo como lo vea, ¿no? Porque si no, efectivamente sí. caemos en el absoluto nihilismo o la locura. Única, ¿no? Sí. Pero Sí. el problema es que tú lo consideras como te aferras a eso. Si el problema no es lo que haya o no dejes a ver. El tema es qué le pones tú a eso. Si tú lo consolidas, entonces estás en la dualidad, ¿no? Yo y el otro. Y si no lo consolidas, ¿qué pasa? Pues lo percibes como una vacuidad. Se trata de eso, de combinar la meditación a la vacuidad con ver que las cosas convencionalmente funcionan y convencionalmente decimos que percibimos objetos y personas separadas y cada uno tiene esto. Digamos, la verdad convencional es lo que aceptamos, que aceptamos, digamos, por convención, porque lo aceptamos los demás, pero que no existe de forma independiente e inherente tal como aparece a nuestra mente. Entonces, es difícil, es como decía ayer, encontrar el camino medio, encontrar el punto de equilibrio entre estos dos, la vacuidad, la realidad última, que está todo vacío, y la verdad convencional, que las cosas dependen de causas y condiciones y que funcionan, aunque son vacías, aunque no puedes encontrar nada, por el hecho de que hay causas y condiciones, aparecen las cosas como objetos y tienen cierta función y así. Entonces se trata de esto, combinar estos dos aspectos de las dos verdades. Y luego,
continuar un poquito. Luego hay otro punto que aparece también cuando se habla de vacuidad, un tema o una enseñanza, una forma de referirse a la vacuidad se llama las 3 puertas de la liberación. Las 3 puertas de la liberación se refiere a que todos los fenómenos compuestos están vacíos y que son carentes de signos y que carecen de deseos. Las 3 puertas es la vacuidad, la ausencia de signos y la ausencia de deseos. Entonces es una forma de meditar la vacuidad de los fenómenos compuestos. La ausencia de signos se refiere a las causas anteriores. La ausencia de deseos se refiere al futuro o a los resultados. Entonces, esto, así brevemente, se refiere a que si meditamos en la vacuidad de las cosas, si buscamos la realidad de los objetos, como hemos hecho ahora con la mente o con cualquier objeto, no encontramos, aparte de la vacuidad, no encontramos nada, está vacío, está completamente, las cosas están vacías, su naturaleza es la vacuidad. Entonces, si entendemos que la naturaleza de las cosas está vacía, cuando buscamos las causas de algo vacío, algo que no puedes encontrar, no hay nada que encontrar en las causas. Esto tiene mucha importancia porque en el budismo se enfatiza mucho el análisis de los fenómenos compuestos, causas y condiciones y resultados. En el karma, cuando hablamos del karma, son impresiones del pasado que se manifiestan como experiencias o como el mundo en que vivimos en el presente. Todo el mundo que percibimos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto el mundo externo como experiencias internas, son el resultado de causas anteriores, de vidas anteriores, que determinan ese mundo y que nosotros con las acciones de esta vida lo vamos alterando y creamos las causas para el próximo mundo, donde sea. Entonces en el budismo se enfatiza mucho el estudiar los fenómenos compuestos que vienen de causas y condiciones. Y para eliminar el aferramiento a la existencia inherente de esto, de la realidad de las causas y condiciones, esta meditación de las 3 puertas de la liberación, se trata de meditar en que esto, un poco la vacuidad de los fenómenos que percibimos y la vacuidad, si entendemos que están vacíos de existencia inherente, entonces las causas, buscar las causas, por supuesto, están vacías, no pueden tener ninguna existencia inherente. Y luego el resultado también está vacío. Entonces ver que tanto las causas como los resultados, como los objetos en sí, están vacíos de existencia inherente. Esto solo por mencionarlo. En otros contextos se explica con más detalle. Y luego otro punto es, se dice que para meditar en la vacuidad hay muchos tipos de análisis, y así, razonamientos.
Ahora, el principal de todo es el análisis de la interdependencia. Es una enseñanza principal del Buda y distinta a la de muchas otras tradiciones. Tradiciones de la época de Buda en la India había muchas tradiciones filosóficas y así, que en algunos aspectos se parecían. Ahora la enseñanza de la interdependencia de Buda es un poco distinta. Y es el hecho de que dice que todos los fenómenos son interdependientes. Y esto elimina el hecho de que haya algo que sea independiente, que no dependa de otras circunstancias. Entonces, en la interdependencia podemos encontrar 3 niveles de interdependencia. Uno es que las cosas dependen de causas y condiciones, y por el hecho de que dependen de causas y condiciones están vacías de existencia inherente. Por el hecho de que dependen de causas y condiciones están vacías de ser independientes de causas y condiciones. Luego, otro nivel de la interdependencia es que las cosas dependen de partes, y sea lo que sea, cualquier objeto que tomemos, ya sea un objeto material, como una idea o como la consciencia, esto podemos dividirla en partes. Entonces, todo lo que se puede dividir en partes no tiene una existencia de una unidad. Las partes son un conjunto, las podemos separar, entonces no hay ninguna unidad ahí. Y si observamos nuestra forma de percibir las cosas, percibimos unidades. Percibimos esto, personas o objetos o incluso cada parte, percibimos una unidad. Entonces, si analizamos el que las cosas dependen de partes, nos desmonta todo, porque ahí no hay nada que sea una unidad, en lo que sea, cualquier objeto material, cualquier pensamiento, cualquier sensación, nosotros percibimos una cosa, una unidad. Si lo analizamos y separamos las partes, eso desmonta esa unidad. O sea que lo que nosotros percibimos no existe. No existe. Nosotros percibimos cosas, lo que sea, como una unidad. Cuando hacemos el análisis llegamos a ver que eso que nosotros percibimos no es más que una proyección. Podemos decir que es una unidad ponerle una etiqueta, pero aparte de esa etiqueta ahí no hay nada que sea una unidad. Y entonces podemos hablar de lo que sea. El cuenco, no hay nada que sea un cuenco ahí, no hay nada que sea un cuenco, si lo analizamos. La taza, si la analizamos, no hay nada que sea una taza. Entonces, cuando yo digo la taza, nos sirve para entendernos. Es un concepto, un nombre, una etiqueta que ponemos a algo que no es una taza, que no hay nada ahí que sea una taza. Pero esa etiqueta convencionalmente nos sirve. La taza no es más que un nombre, pero nos sirve para entendernos. Y lo mismo con cualquier otro objeto. Si analizamos, si dividimos por partes cualquier objeto, veremos que eso que percibimos nosotros no está ahí en ninguna parte. Aparte del concepto o de la proyección, no está. Entonces, esto se trata, haciendo este análisis, primero reconocemos cómo percibimos las cosas, como una unidad. Mantenemos un poco eso ahí como el objeto de negación. Luego hacemos el análisis, desmontamos todas las partes de esa unidad y nos preguntamos, ¿dónde está eso? Y vemos que no está en ninguna parte ni está fuera
Entonces, esa unidad que percibimos está vacía. No es más que una proyección de la mente, un concepto. Y eso lo podemos repetir con todos los objetos, y desmontar esa existencia inherente o independiente de esa unidad que percibimos. Lo mismo en personas, objetos materiales, que con el yo, que con nuestro cuerpo, que experiencias, la felicidad, el sufrimiento, todo, si lo dividimos en partes, vemos que lo que percibimos no está en ninguna parte. Y lo mismo cada parte, parece que las partes tengan una entidad. Cada parte la desmontamos en partes y lo mismo. Y así no encontramos nada. Aparte de la vacuidad, vamos desmontando y no encontramos nada. Y se trata de hacer ese ejercicio. Eso es otro tipo de dependencia. Y luego otro, que es más sutil, es que todas las cosas dependen del nombre o de la imputación. Sin el nombre no hay nada. No podemos, pero sin un concepto, una imputación, una proyección de la mente, no podemos percibir nada. Y, lo mismo, este es un poco más sutil porque por ejemplo, si hablamos de una manzana, si decimos que la manzana existe, que es solo un nombre, tenemos un objeto, una fruta que es una manzana, y decimos se llama manzana. Manzana es el nombre, pero hay un objeto ahí. Y en nuestra mente nos aparece como que ese objeto es manzana, que es porque esa fruta que es una manzana, si yo la llamo un melón, si le cambio el nombre, no funciona. Sigue siendo una manzana. Entonces podemos decir que no es solo el nombre que yo le pongo. Si fuera solo el nombre, le cambio el nombre, sería otra cosa. Porque convencionalmente es una manzana. Pero entonces hay algo en ese objeto, hay algo en esa fruta que se corresponde a la manzana y que no se corresponde con un melón. Es el nombre convencionalmente aceptado en la base. Ajá. Entonces, hay algo en la base, en la base no hay nada. Entonces, si no hay nada que sea una manzana, yo puedo llamar un melón. Convencionalmente se lo ha puesto manzana. Porque si, por ejemplo, le llamamos melón, convencionalmente, la manzana ya es una manzana, ya un melón. Sí. Sí. Está bien analizar esto porque nosotros, como usamos conceptos y nombres para todo, le damos el valor de que eso es la manzana, que ese objeto es la manzana, y lo mismo con cualquier otro objeto. Si lo analizamos, vemos que no es más que el nombre, y es como tú decías, esta fruta, que es una manzana, estamos de acuerdo que es una manzana y que no es un melón, porque convencionalmente todos aceptamos esto. Pero si esa misma fruta, en un sitio donde nadie la conoce, la llevamos y decimos esto es un melón, y la gente se familiariza con esto melón, entonces es un melón. Eso es un melón. Para esa gente. Para esa gente.
Entonces, es igual, por parte del objeto no hay nada. El hecho de que esto se pueda llamar manzana y que no sea un melón es por convención. Solamente porque estamos de acuerdo con esto. Entonces, si lo reflexionamos, veremos que simplemente todo lo que percibimos son conceptos. Son conceptos que aceptamos por convención, que el objeto al que se refiere esa convención no es en absoluto, no se corresponde con el nombre. No hay nada ahí, no hay nada que sea el nombre. El nombre son conceptos que usamos y nos entendemos porque estamos de acuerdo que eso es esto, un objeto. Pero aparte de eso no hay nada en el objeto. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto, normalmente se enfatiza diferenciar lo que es la base de imputación y el nombre o la imputación. Entonces, se trata de ver que hay algo ahí, una referencia sobre la que ponemos el nombre. Y que las cosas que nosotros percibimos no son más que ese nombre. La base es otra historia, no es lo que nosotros, digamos, no hay en absoluto ahí nada que sea la cosa que nosotros imputamos, ya sea manzana, ya sea una persona, ya sea un objeto que sea. Todas las cosas existen por el nombre, y sin el nombre no existen. Y en este caso hablamos de la base de la imputación porque hay algo ahí que convencionalmente lo identificamos con ese nombre. Pero aparte del nombre, sin el concepto no podemos hablar ni de una manzana, ni de la felicidad, ni del sufrimiento, ni del yo, ni del pasado, ni del futuro. Y todo lo que conocemos, como el yo, la felicidad, el sufrimiento, el pasado, el futuro, los objetos, las personas, no son más que conceptos. No son más que conceptos, más que nombres. Nombres que nosotros designamos sobre una base en la que estamos convencionalmente de acuerdo, o así. Entonces este punto de que las cosas dependen de la imputación es más sutil, pero de hecho también una forma de explicar la vacuidad, que si hacemos el mismo proceso de identificar el objeto de negación, analizar la base sobre la que aparece eso y entender que todas las cosas no son más que conceptos, y así como nombres o proyecciones de la mente. Entonces, sí. Entonces, como hablaba de que incluso la felicidad es un nombre, el karma es un nombre, la liberación es un nombre, la iluminación es un nombre, todo es un nombre. Sí, sí. Que es, bueno, igual eso nos lleva a la vacuidad, que todo es vacío y que cuando nosotros ponemos una etiqueta, digamos, el nombre crea las cosas. Hay una cita muy que se usa mucho en el debate de la filosofía, dice Minkin aro lo mechir. Minkin aro lo mechir, quiere decir,
Antes del nombre no está la mente. Mingi ngaro lo mechir. Antes del nombre no hay mente. Quiere decir, antes de poner el nombre a algo, no hay una mente que perciba esa cosa. Sea lo que sea, sea lo que sea. Antes del nombre, el nombre es el concepto, no hay percepción de nada, de nada. Que en realidad todo depende de esto, de conceptos, y el concepto es como una proyección de la mente. Me acuerdo de un ejemplo de esto que me llama mucho la atención cuando los primeros aborígenes ven pasar un barco en la lejanía, no lo veían, porque no sabían lo que era un barco, o no lo habían visto nunca, ¿no? No veían. No veían el barco. No veían los palos. No veían, pero en principio no veían nada, hasta que no se fue acercando y ya uno decía, pues es un palo, tal, pero no veían lo que es, lo que nosotros vemos como el concepto de un barco, ¿no? Es lo que yo entendí, no sé. Sí, yo he oído eso, pero no sé explicarlo. No sé explicarlo. Me llamó la atención entonces y todavía. Sí. Perdona. Aparece que le dan aquí, pues se le dice lo que es. Un niño que no tiene aún el lenguaje, ¿cómo ve la realidad? No sabe decir nada, papá, mamá, manzana, pan, no sabe aún decir nada, 8 meses, 7, pero interactúa con las cosas, juega, toca. Sí. Supongo que ve la realidad distinta de cómo la vemos nosotros, pero poco a poco se va introduciendo ahí. Se va autoengañando. Sí. Perdona. Ahí. Eso se puede explicar desde la psicología evolutiva. Los niños tienen una inteligencia preconceptual distinta y más cosas que efectivamente no nombran y no comprenden por nombres, pero se forman imágenes mentales del movimiento, de la acción que realizan con los objetos y así es como funciona. Luego va evolucionando. Pero también distorsionada, porque los sentidos no están desarrollados al principio. Pero claro, se digo que va evolucionando. Es también una verdad distorsionada. Una cosa, que dar solo un nombre no es suficiente. Si yo digo que este banco es un ramo de jazmines, no es verdad. No es verdad. Sí. Si yo digo que esta columna es una jarra, tampoco es verdad. Decir solo un nombre, un concepto, no es suficiente. Tiene que estar adecuado a la base de designación. Sí. Lo que pasa es que la base de designación, apague y vámonos. Apague y vámonos. Entonces, simplemente para que, digamos que solo la denominación no funciona. Solo dar un nombre no funciona. Y muchas veces, pues, no damos un nombre, pero están pasando cosas por causa y efecto. Me siento mal, y va al médico y ya te dice, es esto, y ya tiene el concepto. Pero semana antes está. Sí. Sí, lo que se enfatiza aquí es que en la base y el nombre no se corresponden, y que nosotros usamos nombres y conceptos, pero los asociamos a la base. Nosotros le damos a la base el valor del nombre, y que no lo tiene. Entonces un poco, no sé, luego me parece que había... Lo que acabas de decir de que solo el nombre no funciona, no sé qué decirte, porque en mi pueblo, si vas al mercado, hay unos peces que le llaman tapaculo. Por ese nombre funciona que te despachan esos peces. Pero funciona en tu pueblo. Jesús, ¿la verdad convencional es la imputación o la base o ambas? Desde el punto de vista... La verdad convencional... ¿Lo que llamamos verdad convencional es la imputación en sí o la base o ambas? Ambas. De hecho, la verdad convencional es, aparte de la vacuidad, todo lo demás. Todo lo que no es la vacuidad es verdad convencional. Es la verdad convencional. Tanto la base como la imputación.
contradicciones. Sí. La machopa es diferente pero no contradictoria. La machopa, ¿no? Pone diferente pero no contradictoria. Las dos verdades. Sí, y luego hacemos un descanso. Luego continuamos con las dos verdades.